Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el equipo número 6, el cual está conformado por 5 integrantes: Morelia Aguilar, Medalia Arotoma, Lucio Viray, María Pérez y Milagros Cárdenas. Antes de iniciar con la presentación, debemos mencionar que esta ha sido dividida en dos partes. La primera abordará el tema la pandemia y el sistema mundo, mientras que en la segunda parte se desarrollará el tema la salud convertida en un reto geopolítico. Mi persona, Milagros Cárdenas, es quien dará inicio a esta exposición. Siguiente, por favor. Bueno, como muchos de nosotros conocemos, a finales de diciembre del 2019 se reportaron una serie de casos de neumonía atípica, en ese momento de origen desconocido, en Wuhan, China. Días más tarde se identificó al agente etiológico como un nuevo coronavirus. A este nuevo coronavirus se le llamó SARS-CoV-2 y a la enfermedad que produce se le denominó COVID-19. Acerca del origen de este virus, se presume que es zoonótico, siendo los murciélagos su probable vector. Debido al acelerado número de contagios y muertes que se produjeron en China y posteriormente alrededor de todo el mundo, la infección de este virus pasó rápidamente de ser un brote aislado en una región a lo que conocemos como una pandemia global. En el siguiente mapa podemos apreciar los inicios de la propagación del virus en Wuhan, China, y los primeros países a los que se extendió, como Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. Siguiente, por favor. A continuación veremos al COVID-19 registrado en cifras de contagios en los países más afectados a nivel mundial. Siguiente. En primer lugar, tenemos esa estadística elaborada por Statista, donde se clasifica a los países afectados por el coronavirus en función del número de casos confirmados a la fecha 25 de enero del presente año. China, país en el que se cree que se originó este virus, ha confirmado hasta el momento más de 89,000 casos de COVID-19. Sin embargo, la clasificación de esta lista es encabezada por Estados Unidos, con alrededor de 25,700 millones de casos positivos confirmados. Alrededor de 47 países europeos han registrado hasta el momento infectados. Entre los principales países europeos con más casos están España, Rusia, Reino Unido, Italia y Alemania. Podemos visualizar aquí que Perú aparece en la lista ocupando el 18º lugar y, bueno, el 5º lugar a nivel de Latinoamérica. Siguiente, por favor. En esta segunda ilustración se muestra el ranking de los países latinoamericanos según casos confirmados de la misma enfermedad. En América Latina, los primeros casos positivos fueron detectados a finales de febrero del 2020. En pocas semanas, la cantidad de casos comenzaba a crecer de forma exponencial. La tendencia aún continúa, particularmente en algunos países más poblados de la región como Brasil, es donde se ha visto que la cantidad de muertes a nivel global ocupa el segundo lugar después del país de Norteamérica. La segunda economía latinoamericana con mayor número de contagios a la fecha es Colombia, seguido de Argentina. Y bueno, resulta contradictorio, pero los gobiernos que ahorraron gastos en los últimos años recortando sus servicios de salud son los que están gastando más ahora a causa de la pandemia. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las medidas que han tomado los diversos países para afrontar esta pandemia? Ante el número de nuevos casos y la falta de un sistema eficiente de asistencia hospitalaria, muchos países han decretado cuarentena general. La economía mundial se encontró paralizada por la primera cuarentena global de la historia. El mundo entero cayó en crisis, a la vez también la oferta y la demanda. Asimismo, se estimaba que unos 160 países de los 195 que existen han tenido un crecimiento negativo en 2020. Esto significa que ha sucedido una tragedia económica, inclusive peor que la gran recesión del 1929. Millones de empresarios y trabajadores se han cuestionado si bien iban a morir por el virus, por la quiebra, el desempleo o inclusive por el hambre. Ante esta problemática del hambre, David Beasley, que es el director del Programa Alimentario Mundial de la ONU, se ha pronunciado y ha mencionado tal cual, o sea, citando lo que dijo, mencionó que estamos al borde de una pandemia de desnutrición, en donde el número de personas que sufren de hambre severa podrían duplicarse desde aquí hasta fines del 2020. Fue lo que mencionó. ¿Esto por qué? Porque nadie sabe quién se ocupará del campo, si se perderán las cosechas, si faltarán alimentos, etc. Siguiente, por favor.
Es así que el nuevo coronavirus ha desbaratado por completo el tablero de ajedrez del sistema mundo. Por ejemplo, en la esfera geopolítica, en todos los frentes de guerra, en los países de Libia, Siria y Afganistán, los combates se han suspendido. La peste ha impuesto de facto con más autoridad que el propio Consejo de Seguridad de esos países. Es por eso que al coronavirus se le conoce como una pax coronavírica. En cuanto a la política internacional, la pavorosa gestión de esta crisis por el presidente Donald Trump ha dado un golpe muy duro al liderazgo norteamericano, que no ha sabido ayudarse a sí mismo ni ayudar a nadie. Sin embargo, de manera contraria, China, después de un comienzo errático en el combate de esta enfermedad, ha conseguido recobrarse y es más, ha ayudado y está ayudando a países a sobreponerse debido a las donaciones que está utilizando y a la vez a la investigación que está promoviendo y extendiendo a otros países. El devenir del nuevo orden mundial podría estar jugándose en estos momentos. De todos modos, la impactante realidad es que las potencias más poderosas y las tecnologías más sofisticadas han resultado incapaces de frenar la expansión mundial de la COVID-19. Siguiente, por favor. Ahora bien, como mencioné, se habla de un nuevo orden mundial pospandemia. Muchos investigadores en sus análisis de todo el mundo no versan en este momento sobre la cooperación en la lucha contra el COVID, sino sobre quién se hará con el liderazgo del mundo posterior al virus, si bien es China o Estados Unidos. Es así como la pandemia, es como si la pandemia se hubiera convertido en una competición por el liderazgo global, en el que los países capaces de responder a esta crisis con mayor efectividad vayan a ser los que resulten beneficiados. Y sí, efectivamente, China ya gana de corrido. Cree que ha logrado reposicionarse como salvadora ante el mundo de una manera nueva, más asertiva, gracias a la generación de jóvenes diplomáticos chinos que están lanzando campañas políticas para defender la superioridad de su país a través de las redes sociales. Siguiente, por favor. Finalmente, lo que no se termina de entender por completo es por qué este nuevo patógeno ha provocado tal colosal pandemia. ¿Qué tiene de particular? ¿Por qué la velocidad con la que infecta ha desbordado las previsiones de las mejores autoridades sanitarias del mundo? Sin duda, como se ha repetido mucho, condiciones ajenas al virus, como la velocidad actual de las telecomunicaciones, la hipermovilidad y la intensidad de los intercambios debido a la globalización y los vuelos internacionales, han favorecido su propagación. Sin embargo, ¿por qué el SARS-2, que apareció en el año 2002, o el MERS, que apareció en el 2012, también causados por nuevos coronavirus, no se globalizaron, es decir, no llegaron a alcanzar o abarcar la totalidad del planeta? Lo que distingue específicamente al virus del COVID-19 de otros virus asesinos es precisamente la estrategia que tiene de irradiación silenciosa. Es una enfermedad dormida y asintomática. Es por eso que se propaga rápidamente. La característica principal es su fatal singularidad de irradiarse silenciosamente, como he mencionado. Es por eso que en China el 86% de los primeros contagios se dieron en personas asintomáticas, donde no se podían detectar signos de la infección. Asimismo, apoyado de esto, la Universidad de Oxford demostró que hasta la mitad de contagios del SARS-CoV-2 se debe a individuos no diagnosticados y sin síntomas aparentemente de esta enfermedad. Y bueno, hasta aquí es mi parte. Le doy pase a mi compañera Morelia Aguilar, quien continuará con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Morelia Aguilar. Siguiendo con la exposición, les voy a hablar acerca de una parte del texto, el cual lleva como título Una pandemia muy anunciada. Este texto básicamente se enfoca a la gestión del expresidente Donald Trump con respecto a la crisis sanitaria, ¿no? La pandemia COVID-19, a lo cual él alude de que esta crisis fue un problema impredecible, algo que nadie esperaba. Con respecto a esto, sus críticos responden mencionando de que los brotes son inevitables, más no las epidemias. Dada varias razones, ¿no? Como varias predicciones, vaticinios o como quieran llamarlo, a las representaciones de diversos actores de ficción en sus películas, donde se detallan a grandes rasgos
cómo sería la crisis sanitaria que se iba a producir, ¿no? Así como también diversas personalidades como Fidel Castro, Gandhi, que también hablaban acerca de esto, así como también la necesidad de una infraestructura sanitaria que mencionaba el expresidente Barack Obama, ¿no? Dado también varias epidemias o varias enfermedades que se dieron anteriormente antes del COVID-19, como el SARS del 2002, la gripe porcina, la gripe aviar o el MERS, ¿no? Dado también diversos informes que se presentaron, dados por la CIA, denominada el Global Trends, la del Consejo de Seguridad, la del Pentágono, en los cuales mencionaban de una gran crisis o la aparición de un virus, ¿no? En este caso, dada la gran densidad de población o la asociación de estas personas con respecto a los animales, ¿no? Ya dada el consumo de estos animales exóticos o salvajes, ¿no? Esta parte del artículo concluye mencionando de que la ciencia sabía lo que iba a ocurrir, los gobiernos sabían lo que podía ocurrir, pero no se molestaron en prepararse, ¿no? Igualmente, como mis compañeros mencionaron, ¿no? ¿Para qué realizar algo que no va a suceder quizás en mi gestión, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, seguido de esto se habla también del Índice Global de Seguridad de los Sistemas Sanitarios, ¿no? Este es un índice donde se mide la capacidad o analiza la capacidad que tienen los países para responder ante una emergencia de salud, ¿no? El cual afirma que ningún país estaba preparado para enfrentar una epidemia o pandemia, ¿no? Y que todos tienen grandes e importantes brechas por cubrir. Este índice de igual forma menciona de que Estados Unidos es el país con mayor capacidad para cuidar la salud de sus ciudadanos y afrontar un acontecimiento sorpresivo como este, ¿no? Sin embargo, pese a estas grandes capacidades que tenía, no se encontraba preparado, ¿no? Esto se menciona mucho ya que Estados Unidos, como bien sabemos, es un país el cual fue muy golpeado por esta crisis, contrayendo grandes cantidades de personas infectadas o como también un gran número de muertes, ¿no? De igual forma, también se habla de los preceptos neoliberales, los cuales se menciona de que gracias a estos es que en vez de reforzar tal vez un sistema de salud, fueron desmantelándose, ¿no? Desmantelándose los sistemas de atención social, incluidos los del sistema de salud, ¿no? Se menciona también de España, el cual fue un país con el mejor sistema de salud, el cual fue desmantelado a finales del 90 por seguir estos preceptos neoliberales, ¿no? Y que actualmente se vio o no pudo afrontar la crisis sanitaria que vivimos, ¿no? O que estamos viviendo. Luego, por otro lado, también se menciona América Latina y también su preferencia por seguir estos preceptos neoliberales, los cuales indican de que hizo que el sistema de salud el cual privatizó el modelo de salud empresarial, cuyo negocio en este caso viene a ser ya la enfermedad más no la salud, ¿no? Privilegiando la atención privada y descuidando lo que son las medidas de prevención, ¿no? Con respecto a la globalización se menciona que una pandemia o la letalidad de un virus viene a ser dado por dos aspectos. Uno de ellos es la mortalidad que va a tener el virus y el segundo es la rapidez de propagación. Con respecto al primero se menciona o se dice que esta enfermedad no es más letal que una gripe común, ya que esta de igual forma ataca a personas mayores de edad o personas con alguna enfermedad previa. Con respecto a la rapidez de propagación se menciona de que en este aspecto sí es demasiado letal, dada la coyuntura que estamos viviendo, dado el contexto en el que estamos, la globalización que estamos experimentando. En este caso, la gran movilización de personas de país a país, de continente a continente, lo cual hace que
se esparza de una forma exponencial el virus, ¿no? Por ende, las medidas de prevención que se tomaron, ¿no? El cierre de rutas comerciales, los confinamientos, cierre de eventos internacionales, etcétera, ¿no? Básicamente todos ellos con respecto a una restricción libre de la circulación de personas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, pese a los grandes, pese a las grandes advertencias que hubieron por diferentes personajes, informes, etcétera, muchos de los países occidentales, incluido Estados Unidos, no tomaron las precauciones debidas, no tuvieron una estrategia ni a corto ni a largo plazo, ¿no? Sin embargo, países del Asia, del Este, sí optaron por modelos de gestión que fueron muy eficientes, ¿no? Ya que pudieron controlar el nivel de infección a un nivel muy bajo, ¿no? Estos países ya que optaron por la tecnología, por aplicaciones, los cuales básicamente podían detectar a la persona que estaba enferma o que estaba contagiada y así como también ordenarles lo que es el confinamiento y a su vez poder detectar a personas con las cuales hayan tenido un contacto, ¿no? Y también poder darle un seguimiento y también ordenarles un confinamiento que estas personas sí respetaban a cabalidad, ¿no? Básicamente acá tenemos a los países como Corea del Sur, Singapur y China, los cuales optaron por por estos aplicativos, los cuales tuvieron mucho éxito, ¿no? Y son muy reconocidos. Con respecto a Corea del Sur, tenemos al Self Quarantine Safety Protection, a Singapur el Trace Together y a China el Health Check, ¿no? Asimismo, la Organización Mundial de Salud también se inspiró y desarrolló un aplicativo similar denominado el MyHealth, el cual tuvo también la misma finalidad. Y países como Alemania, Reino Unido, Francia, España y otros de igual forma optaron por la tecnología usando la telefonía móvil, el Internet y diversas plataformas con alianza o en alianza con diversas plataformas, ¿no? Google Maps, el Uber, y entre otros, ¿no? Para poder obtener una geolocalización de las personas y así poder cumplir con el objetivo, ¿no? De estos aplicativos. Sin embargo, en el caso específico de Lombardia, un 60% se detectó que solo un 60% de personas que habían sido ordenadas en confinamiento, solamente este 60% de personas fueron quienes acataron, ¿no? Un porcentaje demasiado bajo a los que ellos esperaban, ¿no? Luego, con respecto a a Israel, ellos optaron por tecnología antiterrorista, ¿no? Para así vigilar o rastrear a aquellos pacientes diagnosticados con el coronavirus. Luego, por otro lado, se menciona o estos ciudadanos mencionan el desacuerdo, por decirlo así, con respecto a estos aplicativos o al uso de esta tecnología, dado que ellos mencionan que resulta algo invasivo a su privacidad. Es algo que se ve representado en una encuesta realizada a los europeos, en lo cual menciona que un 75% están de acuerdo y el resto pues no. Esto va en contraste con los ciudadanos asiáticos, los cuales ya están acostumbrados a este nivel de intrusión de su privacidad, ¿no? Y bueno, eso es todo conmigo. Muchas gracias. ¿Saben qué tienen en común estos 6 países? Esos países lucharon entre el 2003 y el 2018 contra el SARS y el MERS. Por eso ahora tuvieron un éxito relativo contra el COVID-19. El SARS, que fue el primer virus letal impulsado por la hiperglobalización, saltó a los humanos desde las visetas, otro mamífero vendido en mercados de China. Transportados por los vuelos comerciales globalizados, ese microorganismo se expandió por todo el mundo llegando a muchos países.
En el 2012, cuando apenas esas naciones terminaban de controlar la epidemia del SARS, surgió el MERS, causado por otro coronavirus que saltó esta vez de camellos a humanos en Medio Oriente. Ninguna de estas dos plagas llegó a Europa ni a Estados Unidos, lo cual explica también en parte por qué los gobiernos europeos y estadounidenses reaccionaron tarde y mal ante la pandemia. Con esta experiencia, estos gobiernos aprendieron a almacenar por precaución grandes cantidades de equipos de protección, porque sabían que en caso de un nuevo brote epidémico había que actuar de forma rápida y agresivamente. Es lo que hicieron en enero pasado, cuando empezó a expandirse el COVID. China, Corea del Sur, Hong Kong empezaron a usar la tecnología para rastrear a las personas infectadas. Pero las tecnologías digitales de localización e identificación no son suficientes para contener el coronavirus, por tanto, emplearon productos y técnicas de varios siglos atrás, como el jabón, descubierto por los romanos, la máquina de coser inventada en Londres en 1790 y sobre todo la ciencia del confinamiento y aislamiento social. Estas se usaron contra las pestes del siglo V. Por otro lado, los egoísmos nacionales se han manifestado con sorprendente y brutal rapidez. Estados vecinos y amigos no han dudado en lanzarse a una guerrilla de las mascarillas. Por ejemplo, Italia acusó a República Checa de robarles lotes de mascarillas provenientes de China. De igual manera ha pasado en otros países de Europa y Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con los gobiernos africanos y de Latinoamérica? Pues fueron informados por los comerciantes chinos que no les podían vender por el momento porque Europa y Estados Unidos pagaban precios superiores. Otra situación crítica es que el COVID no distingue clase social, color, género o edad, pero sí distingue sociedades desigualitarias. Porque cuando la salud es una mercancía, los pobres, discriminados, explotados, son los más expuestos a la infección. Por ejemplo, la India, África y Latinoamérica son los más afectados porque millones de personas viven sin agua dulce para lavarse las manos o viven en las calles, en campamentos improvisados o como en Latinoamérica que el 56% de los trabajadores activos son informales. Por su parte, Estados Unidos decide no encabezar la lucha sanitaria y ayudar a los enfermos del mundo. En una nación de semejante riqueza, el virus ha venido a develar las excesivas desigualdades en materia sanitaria. Esta crisis es el enésimo ejemplo de fracaso del mercado y un ejemplo también de la realidad de la amenaza de una catástrofe medioambiental. Por su parte, el filósofo francés Edgar Morin constata: al fin y al cabo, el sacrificio de los más frágiles es funcional a una lógica de la selección natural. Como ocurre en el mundo del mercado, el que no aguanta la competencia es destinado a perecer. Esta pandemia también ha reflejado el compromiso y dedicación en la lucha contra el COVID. Estamos hablando de los médicos, las enfermeras, el personal auxiliar y otros trabajadores de la salud, convertidos en protagonistas involuntarios, conquistando elogios y aplausos desde los balcones, las plazas y las calles de ciudades de todo el mundo. Bien decía Albert Camus: la peste nos enseña que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Otro hecho digno de admirar fue que Cuba mandó una brigada de doctores a diferentes países para luchar contra el COVID. Sin embargo, los grandes medios silencian la solidaridad médica de Cuba, mientras realizan una cobertura universal y permanente de la pandemia como nunca antes se ha visto. Los principales medios de todo el planeta nos han hablado de un único tema: el coronavirus. La OMS llama a este fenómeno como infodemia, o sea, pandemia de la información falsa. Estoy segura que nosotros hemos visto alguna de estas noticias. Y es que la incertidumbre y la necesidad de comprender la pandemia con argumentos fueron los ingredientes perfectos para la irradiación de mentiras. Incluso surgieron conspiraciones como el nuevo coronavirus se elaboró en un laboratorio secreto de China o de Estados Unidos y que es un arma bacteriológica para la guerra entre ambas superpotencias. Otro indicaba que COVID-19 fue creado por Bill Gates, o que las antenas de telefonía 5G amplificaban y vuelven más letal al coronavirus.
A continuación te dejo las siguientes herramientas para que puedas verificar cualquier tipo de información que veas en redes sociales. Buenas noches, mi nombre es Lucho Miray y a continuación presentaré algunos aspectos importantes. Una consecuencia masiva comunicacional de la pandemia que atravesamos por el COVID-19 es el enorme crecimiento de la galaxia de Internet y sus múltiples ofertas en pantalla. Algunas, como ven, comunicativas, distractivas y hasta comerciales. En este contexto, todas estas aplicaciones de redes sociales, mensajería móvil y microblogueo, como se ha mencionado anteriormente, funcionan como medios de información, pero también como medios de desinformación. Sin embargo, en tiempos difíciles, a pesar del horror que genera esta crisis sanitaria, el humor y la risa han sido nuestros aliados en redes sociales para sobrellevar esta situación. Prueba de ello tenemos los memes. La cuarentena ha liberado la imaginación de muchos, lo que ha ampliado la gama de virales que desde hace rato circulan en redes sociales y nuestros celulares. Pero hay que diferenciar las cosas. Por un lado están las granjas de contenidos fake, que trabajan al servicio de empresas o de usuarios que quieren recoger información para después ponerlos en el mercado de tráfico de datos. Y hay experiencias como la de Cambridge Analytica que nos hacen desconfiar, ¿no? Pero también existe otra lista, que son los aficionados a hacer el humor con el contenido digital. Porque bueno, el humor es justamente una institución social que nos permite hacer más llevadera esta situación. El mundo cambió por la pandemia y la conectividad se volvió indispensable para casi todas las actividades que realizamos. Pasamos muchísimas más horas frente a nuestros dispositivos digitales, ya sea desde el ocio hasta lo educacional. Y en esta línea, las videollamadas se han vuelto el fenómeno comunicacional más característico de este tiempo, y sin duda la plataforma Zoom ha sido una de las máximas ganadoras. Esta aplicación ha experimentado un crecimiento jamás conocido en Internet, llegando a tener un aumento de 535% de tráfico diario. Ha sido también adoptada por líderes mundiales para sus videoconferencias, las empresas para el teletrabajo y otras. Esto también explica que el incremento de usuarios, ¿no? En el 2019 solo tenían 10 millones de usuarios y en el 2020 han pasado a tener 200 millones de usuarios. Increíble. Otra plataforma ganadora de esta crisis es TikTok, que ha experimentado un incremento fenomenal de usuarios, siendo el 97.5% respecto al 2019, generando así 104 millones de descargas, impresionante. No cabe duda que las gigantescas digitales como Google, Facebook, Amazon y Netflix, por nombrar algunas, son las triunfadoras absolutas de este trágico momento de la historia mundial. Esto confirma que el capitalismo ahora tiene una nueva materia prima dominante en la era postpandémica, los datos. Bienvenidos al capitalismo digital. De hecho, también hay que mencionar que los cambios de hábito que estamos mencionando han tenido como consecuencia que el número de usuarios mundialmente crezca un 7.3%, representando a 4.660 millones de personas. A continuación tenemos también algunos datos del informe digital 2021 realizado por We Are Social y HotSuite, para tener una idea más clara de nuestra nueva realidad. El nivel de usuarios presentado anteriormente equivale al 59.5% de la población mundial. Además, un dato que es importante resaltar es que los usuarios de dispositivos móviles alcanzaron el 66.6% de la población en el mundo, es decir, 5.220 millones de personas. Y en promedio estas pasan un total de 6 horas con 54 minutos conectados a la red cada día. Del mismo modo, podemos observar aquí que las regiones con mayor penetración de Internet son el norte de Europa y Europa Oriental. Por otro lado, las regiones con menor penetración de Internet son África Oriental y África Central. Por otra parte, en el aspecto económico, recordemos que China, Estados Unidos y Europa son el triángulo central de desarrollo mundial que ha sufrido un fuerte impacto durante la pandemia. Millones de empresas grandes y pequeñas se hallan en crisis, cerradas, al borde de la quiebra. Asimismo, el Banco Mundial señala que gracias a la pandemia de COVID-19, el número de personas que viven en la pobreza extrema habrá aumentado en 150 millones para el 2021. Y en el caso de Latinoamérica seremos 29 millones que habíamos logrado una clase media, pero ahora corremos el riesgo de ser los nuevos pobres. Otro de las duras consecuencias económicas son las enormes caídas de las bolsas bursátiles, reflejando así pérdidas históricas en los inversores. En este contexto poco alentador, los capitales también han empezado a desertar en masa en los países de desarrollo.
Se estima que desde el 21 de febrero de 2020, fecha de la primera muerte en Italia por COVID-19, hasta finales de marzo, unos 59.000 millones de dólares huyeron de esas naciones. ¿Cómo vamos en cifras? Bueno, la OECD en su informe indicó que el PBI mundial ha caído un 4.2% y el de la eurozona un 7.5% en el 2020. Como se ve, Argentina sufrirá la mayor recesión de las 46 economías analizadas, seguida de España, mientras que China es la única economía importante que ha crecido en el 2020, con un aumento estimado del 1.8%. ¿Y cómo estamos en Latinoamérica? Bueno, según la CEPAL, ninguna de las mayores economías de la región ha conseguido evitar la recesión en el 2020, aunque la mayoría de ellas retomarán la senda de crecimiento en el 2021. De estos países, incluidos Perú y Argentina, han sido los que han sufrido las peores recesiones en el 2020, ambos con una contracción económica de hasta 2 dígitos. Sin embargo, se prevé que para el 2021 la economía peruana registre una de las más altas tasas de crecimiento de la región, alcanzando aproximadamente un 9%, mientras que Ecuador tendría una de las tasas más bajas de crecimiento en la región, con apenas un 1%. Y si hablamos de liderazgo, evidentemente, la mayoría de gobiernos nos han defraudado. Algunos de los más controversiales malos ejemplos de gestión frente al coronavirus son el de Donald Trump y Boris Johnson. El primero de estos catalogado como el peor presidente estadounidense de todos los tiempos, quien además subestimó los efectos que este virus dejaría en sus habitantes, posicionándolos hoy como líder de muertes por coronavirus, con más de 362 millones de muertos. Por otro lado, Johnson, quien antes de contraer el virus minimizó su real amenaza y quiso aplicar la inmunidad de rebaño, dejando que su población británica se infectase. Incluso actualmente se le señala de ser contradictorio y confuso con las políticas, ya que aplica medidas como la prohibición en el transporte público, pero sin embargo no sugiere el uso obligatorio de mascarillas. Sin embargo, es mejor observar e imitar el buen liderazgo. Citamos algunos ejemplos que a la fecha han resaltado y mostrado las consecuencias de una buena y anticipada gestión. En el caso de Alemania, tenemos a Angela Merkel, quien ha sido posicionada en lo más alto del ranking en la lucha mundial contra el COVID-19. Esto se ha debido principalmente a que se mandó a hacer test a la población antes que otras naciones del mundo. Se aplicó una estrategia de identificación temprana. Recientemente incluso se está adoptando una estrategia masiva de detección con pruebas antígenas, que si bien no son consideradas una alternativa 100% eficaz frente a las de RCP, estas detectan entre el 85 y 89 de cada 100 casos positivos de coronavirus, y tienen la ventaja de que los resultados se conocen rápido. De la misma manera, la ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha sido muy aplaudida. Una de las claves fue el abastecimiento a lo largo de las décadas de la Agencia Nacional de Abastecimiento de Emergencia, para hacer frente a todo tipo de crisis, lo cual le ha permitido disponer de suministros médicos y equipos necesarios para tratar a los pacientes. En Nueva Zelanda también tenemos a la primera ministra Jacinda Ardern, quien propuso una estrategia que consiste en eliminar la curva, al contrario de aplanarla como en otros países e incluso el nuestro. Para ello, tomó medidas tempranas e impuso el confinamiento cuando apenas habían 6 casos confirmados en su país. Nueva Zelanda se puede decir que hoy ha erradicado prácticamente la enfermedad y la vida ha recuperado una normalidad considerable dentro de sus fronteras, ¿no? Igualmente también tenemos a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, quien también reaccionó con rapidez y decisión. En enero, cuando apenas habían detectado las primeras señales de un nuevo coronavirus en el plano internacional, la mandataria introdujo 124 medidas para frenar su avance. No tuvo para ello que recurrir al confinamiento de su población. Incluso el país ha enviado millones de mascarillas a Estados Unidos y Europa para combatir el virus. Otra de las claves fue que enviaron un equipo especializado a Wuhan para recolectar información sobre el virus que estaba afectando a la población. En ese momento, la Organización Mundial de la Salud todavía no había declarado de emergencia de salud pública. Los casos que se reportan en Taiwán y las muertes son mínimos. Bueno, y claro está, también una de las naciones con ejemplar manejo frente a la pandemia en Corea del Sur ha sido con la gestión de Moon Jae-in, ¿no? Los factores críticos han sido la administración y la gestión de la salud pública, que han conducido al éxito en los planes nacionales de enfermedades infecciosas que ellos ya tenían.
la colaboración con el sector privado, el riguroso rastreo de contactos y un sistema de atención médica adaptable. Es importante resaltar aquí que el presupuesto de salud pública y los sistemas flexibles de gestión fiscal han permitido al gobierno de Corea del Sur proporcionar los recursos adecuados, ¿no? Incluso el gobierno y un programa nacional de seguro médico han asumido los costes totales de las pruebas de coronavirus, la cuarentena e incluso el tratamiento de los ciudadanos y no ciudadanos coreanos. Recientemente aquí también mostramos que en BBC News se publicó la clasificación de resiliencia contra el COVID-19 de Bloomberg, donde muestran los mejores y peores países donde pasar la pandemia. Se han tomado criterios de evaluación como situación sanitaria, incidencia de casos y muertes, calidad de vida, niveles de restricción del confinamiento y las perspectivas de crecimiento económico. Y claramente, como se ha venido mencionando, Nueva Zelanda lidera este ranking gracias a su agresivo programa de pruebas y rastreos y la estrategia de comunicación clara y efectiva, seguido de Japón, Taiwán, Corea del Sur y Finlandia. En contraste, lamentablemente nos ubicamos entre los 5 peores países donde vivir la pandemia, junto a Chequia, Bélgica, Argentina y México. Los países latinoamericanos tienen algunas de las peores tasas de muertes por millón de habitantes, a pesar de haber aplicado estrictos confinamientos nacionales, cierres de fronteras y toques de queda nocturnos. Por último, como en muchos medios he escuchado, se elogia el trabajo de estas lideresas que he mencionado por ser mujeres. Pero decir que estas gestiones se han dado exitosamente por algo meramente biológico creo que sería un estereotipo de género. La clave está en entender que el éxito de su gestión no se debe a un factor biológico, sino más bien cultural. Y esto debe estar llevado de la mano de un enfoque de cuidado. También debemos aceptar la vulnerabilidad frente a este virus y una comunicación franca por parte de las autoridades para poder así llevar una mejor gestión sanitaria. Muchas gracias. Buenas noches, profesor y compañeros en general. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del tema de futuros. Mi nombre es Medalia Arutoma Taipe. La pandemia del coronavirus es un gran desafío que estamos viviendo como humanidad desde su aparición en Asia a finales del año pasado. Es por ello que en la actualidad todos los países se encuentran atravesando una gran crisis en diferentes aspectos, siendo reflejada en una fuerte reducción del comercio y movimientos significativos del tipo de cambio, asimismo los déficits y superávits de la cuenta corriente mundial. Todo esto ha sido causado por la pandemia del COVID-19. Hoy en día nos encontramos siendo testigos de la mutación que está sufriendo este virus. Esta variante del virus fue detectada en Reino Unido, que llevó a la imposición de una dura cuarentena en Londres, así como en nuestro país. Ante esta situación traumática ha llevado a que varias instituciones, tanto sea económicas, sociales, políticas y personas de bajas condiciones económicas, reclamen por sus derechos e igualdad ante todos estos problemas. Estos reclamos han sido causados por las medidas estrictas que toma el Estado al anunciar una cuarentena rígida. Esto causa que la mayoría de la población no pueda laborar, afectando drásticamente a las personas que viven del día a día. Con respecto a la seguridad nacional, debería incluir la redistribución de las riquezas, una fiscalidad más justa para poder disminuir las desigualdades y la consolidación del Estado. De esta forma se puede ver que los países se desarrollen de forma óptima y equitativa. Ante lo que es el panorama global del COVID, los sistemas de salud deberían ser públicos y universalistas para que toda la población pueda atenderse sin dificultad. También, en el caso, cabe recalcar que la pandemia ha hecho ver a la mayoría de las personas que el sector salud es de suma importancia. Es por ello que el Estado debería implementar tecnologías. Otro punto es la contaminación, en las cuales hemos visto las consecuencias graves que se ha causado ahora en la actualidad, como son los temblores, incendios forestales, entre otros. El tema de desigualdad es un tema que se vive día a día y más aún en la pandemia se ha visto profundo, ya que millones de personas se han quedado desempleadas por las medidas estrictas sanitarias que toma el Estado. Por el tema de la explotación y la injusticia se ha incrementado más aún en la situación que vivimos debido a que la mayoría de las empresas está exigiendo a sus laboradores mayores horas de trabajo y aprovechando la situación en la que vivimos.
Después del COVID, la urgencia por volver a reactivar la economía, preservar la salud y minimizar los riesgos ha llevado al desarrollo tecnológico por parte de diferentes entidades, ya sean públicas o privadas, a través de lo que se llama el teletrabajo. Esta ha sido una medida, una estrategia para poder maximizar las eficiencias y eficacias de las instituciones. Asimismo, podemos ver que han surgido movimientos populares y activistas por la justicia social debido a que los sistemas capitalistas denominados por las empresas transnacionales han causado daño en las últimas décadas. Es por ello que los movimientos populares buscan tener menor desigualdad y exigen tener mejores sistemas. Otro punto es las potencias mundiales buscarán tener mayor poderío mundial esforzándose para retomar el control. Un claro ejemplo es China, en las cuales ahora en la actualidad ya ha retomado lo que son respecto a sus temas de producción para poder seguir siendo lo que es la potencia mundial. La salud convertida en un reto geopolítico. Los objetivos del milenio son una declaración efectuada por 189 países en el año 2000, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, por la que se compromete a incrementar el esfuerzo mundial para reducir la pobreza. Durante el año 2000 se fijaron 8 objetivos del desarrollo del milenio, en las cuales consistía en la reducción de la pobreza y hambre, disminución de desigualdades, acceso a la salud, abastecimiento de agua y potable, óptima educación. Es por ello que la directora de la Organización Mundial de la Salud ha identificado como prioridad conseguir financiamiento. Financiación. Entre el año 2000 y 2007, los financiamientos mundiales fueron provenientes de entidades públicas, privadas, ligados al área industrial y comercial, y a empresas que fabrican medicamentos y vacunas. Los fondos estudiantes públicos y privados constituyeron la mayoría de la Fundación Bill y Melinda Gates, en las cuales donó a cerca de $900 millones en el 2012. Cabe recalcar que África habría recibido un 56% de los financiamientos en el 2010. Las tensiones en el mundo abarcan en diferentes aspectos. Ante la situación de COVID en la cual nos encontramos, la mayoría de los países busca obtener lo que es la vacuna, el acceso a la medicina, los intereses mercantiles y el poder político. Estrategias de William Clinton. William Clinton fue expresidente de Estados Unidos, en las cuales apelaba a ciertas estrategias relacionadas a lo que es las consecuencias económicas, retraso de desarrollo de nuevas moléculas, crecimiento de megalópolis, debilidad de los sistemas de salud, movilidad de las poblaciones, resistente de los agentes infecciosos. Estos temas ya inquietaban a la administración estadounidense ya desde el 2001. Podemos ver que el presidente William Clinton tuvo una mirada hacia el futuro de los problemas que pueda ocurrir. La creación del Fondo Mundial. El propósito de la creación del Fondo Mundial es poder buscar fondos para enfermedades como el SIDA, la tuberculosis, la malaria, en las cuales también se realizaron movimientos de los miembros del G8. La política de seguridad nacional. En Estados Unidos existen diferentes amenazas. Uno de ellos es el terrorismo, el comunismo y las enfermedades. Ante esas inseguridades, ante esas amenazas, Estados Unidos creó un departamento para proteger a la nación contra ataques ya sean terroristas, también en implementar buen equipamiento por parte de lo que son sus médicos. Es por ello que Estados Unidos busca un equilibrio y regularizar estos temas de lo que son las amenazas. En los análisis de los factores de políticas sanitarias, el análisis de los factores que modelaron las políticas sanitarias de estas últimas décadas permiten distinguir 3 conceptos. Uno es la salud mundial como inversión económica, otro es la herramienta de seguridad y tercero el elemento de la política exterior. En tema de política, la noción de seguridad implica la urgencia de corto plazo y control de enfermedades contagiosas.
Asimismo, en lo que es respecto para obtener más capacidades institucionales en los sistemas de salud. África, Francia y Europa. África, Francia y Europa se van a ver enfrentadas en el transcurso de las próximas décadas a desafíos fuera de lo común. La población del continente negro se va a duplicar de aquí a 2050, pasando de 1.000 millones a 2.000 millones de habitantes, es decir, un 20% de población mundial aumentará. Con respecto al coronavirus, está teniendo un efecto sobre el planeta. También podemos ver que los datos contundentes nos han dado respuesta a que se ha disminuido la emisión del CO2 a nivel de toda la historia. Muchas gracias.